Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y en esta ocasión voy a leerles un breve resumen, casi un comentario eh, superficial sobre un texto de Freud titulado Psicoanálisis y teoría de la libido, dos artículos de enciclopedia. Es un, Son dos artículos que fueron encargados por una enciclopedia a Freud para las entradas de la palabra psicoanálisis y la palabra teoría de la libido. Eh, el apartado de la libido tiene apenas 2 páginas, es una cosa muy breve, pero el apartado del psicoanálisis ya tiene unas en torno a 10-15 páginas más o menos, es bastante extenso. Pero bueno, es un texto que recomiendo bastante porque digamos que Freud se esfuerza en explicar de una manera muy simple y muy sencilla el, lo que es la trama o el intríngulis de lo que él entiende por psicoanálisis. Y es bastante accesible a las personas que no tienen no tienen una formación freudiana o no están especializadas en el conocimiento de la jerga psicoanalítica, ¿no? Entonces, les quiero traer ese texto, es decir, se lo quiero leer o lo quiero volver a leer y ya de paso pues grabaré un vídeo, pero voy a grabar este vídeo primero sobre el comentario que hice yo en su momento, que creo que fue hace como 3 años, para, bueno, pues de manera introductoria al menos, ¿no? Entonces vamos allá. Sin duda es difícil preguntarse cuáles fueron los alicientes sociales que permitieron que el psicoanálisis se convirtiera en una de las principales corrientes filosóficas del siglo XX en el campo de la psicología. Su eficiencia a la hora de tratar con los mal llamados locos o enfermos mentales a través de métodos de tratamiento de la enfermedad novedosos hacia el siglo XIX, como Charcot o Breuer, sobre todo en Francia, ¿no? A mi juicio, el psicoanálisis es una teoría filosófica que trata los temas de la psique humana de manera original, introduciendo aspectos como la sexualidad y la muerte como dimensiones constitutivas y definitorias del devenir de la vida cotidiana de los seres humanos. Sin embargo, por mucha originalidad y acierto que supone la introducción de estas problemáticas al terreno de juego de las diatribas filosóficas, ha tenido numerosas críticas y revisiones a finales del siglo XX, tanto desde las disciplinas filosóficas como desde las psicológicas o científicas, lo cual ha supuesto un declive de la moda psicoanalítica en el tratamiento de personas enfermas y de sus textos en las facultades universitarias. Quiero decir, los únicos que estudian a Freud hoy en día son los filósofos. Yo creo que no le, ya los humanistas, ¿no? Por un afán de culturizarse, pero por el texto este de el malestar en la cultura o tótem y tabú, pero más allá de eso no tiene más interés la interpretación de los sueños, que por otra parte es uno de los textos más influyentes del siglo XX, uno de los textos más importantes de la historia de la filosofía en el siglo XX es la interpretación de los sueños de Freud, ¿no? Por lo que inaugura, ¿no? Por el campo que abre, ¿no? De investigación. Bien, continúo. Una de las notables virtudes del psicoanálisis es el modo de acercamiento y de análisis teórico filosófico de la problemática de sus pacientes, en la medida en que se entremezclan indisolublemente con la terapia. Esto es la llamada asociación libre. Consistiría en hacer que el mismo paciente se cure a sí mismo a través de un psicoanalista, tan solo a través de un diálogo sincero y sin tapujos que haga salir a la luz las contradicciones humanas más fundamentales, a saber, la sexualidad o la muerte, que serán, previa o posteriormente, postuladas por la teoría psicoanalítica en vista de sus propias investigaciones con los pacientes. Supongo que hablo del eros, ¿no? Con respecto a la sexualidad, del eros o del tánatos, ¿no? Respecto a la muerte. El psicoanálisis, en tanto que nuevo arte interpretativo de los síntomas del sentido oculto que perturba la vida normal de sus pacientes, era ejercido por los médicos a través de una suerte de comunicación o comprensión entre inconscientes, de manera que el médico hacía uso de su inconsciente para conectar con el de su paciente, de suerte que toda la conversación terapéutica rondaba alrededor
de una suerte de incógnita o sentido oculto que se le da como transparente u opaca al paciente. Esto es, el paciente pasa por alto o no puede contemplar el núcleo de su propia frustración porque supondría una suerte de vergüenza o momento represivo que es reconducido por el médico para su superación o aplacamiento. Una de las novedosas y principales vías de acceso que inaugura Freud como máxima autoridad del psicoanálisis es su interpretación de los sueños como signo de resolución de problemáticas fácticas de los pacientes. Freud afirmará cómo la tendencia inconsciente reprimida durante el día se expresa a través de los sueños como forma de cumplimiento de los deseos de lo inconsciente. Freud señala la conexión entre la producción onírica y la producción de los síntomas de la enfermedad tratada, sea neurosis o histeria, indicando cómo existe una dialéctica entre lo inconsciente y su búsqueda de la satisfacción y el yo o el aparato repelente o represor. Sin embargo, estas deducciones filosóficas, que se realizan en base a su trabajo de consulta empírica, resultan extrapolables al común de los mortales, esto es, la psique enferma y la sana no difieren estructuralmente tras el análisis teórico del psicoanálisis. Y este será uno de sus puntos flacos, ¿no? Al afirmar la existencia de una estructura, ¿cómo la llaman ellos? Barrida, ¿no? Al afirmar que la estructura de la psique humana está rota, de algún modo, está partida por la mitad, o como sí, sobre todo al tema del deseo, ¿no? De no poder satisfacer el deseo, o por la propia estructura del deseo humano. Y cómo el lenguaje actúa como mecanismo para satisfacer el deseo sin generar ningún efecto. Bueno, es una cosa complicadísima. Yo les recomiendo que vean supongo que ya lo he recomendado más de una vez, pero bueno, la serie de vídeos que tiene Carlos Fernández Liria con respecto a Freud, porque me parece una introducción a Freud bastante interesante y sugerente. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Bueno, sí, eso, claro, que tal y como interpreta la psique humana el psicoanálisis, plantea que todo ser humano está de algún modo enfermo en su propio ser, ¿de acuerdo? O sea, que tiene un problema irresoluble en su propia psique, dando lugar a la neurosis o a la psicosis en función del aspecto que tengas más pronunciado. Y luego, sobre todo, con respecto a la mujer, porque claro, el problema de la mujer en el psicoanálisis, con toda la misoginia con toda la misoginia que estaba ya, digamos, impregnada, la precomprensión de los propios psicoanalistas, pues hace que su visión de la mujer sea completamente nefanda. La cosa es que habla de la histeria, ¿no? La histeria. Y hay una cosa curiosa, que es que el inventor del vibrador fue un psicoanalista que se dedicaba a curar la histeria, porque sus curas de histeria consistían en la masturbación de sus pacientes de manera que consiguieran llegar al orgasmo, lo cual nos indica que ¿cómo decirlo? La salud del placer sexual de las mujeres siempre ha sido una cosa que ha pasado desapercibida o que no se le ha dado el valor suficiente y que por eso tenían ciertos problemas psicológicos. Claro, esto es como muy... Si se plantea bien, si se plantea desde una perspectiva feminista, podemos ver cómo permite ver cómo el placer sexual femenino estaba invisibilizado y que eso generaba muchos problemas de represión, pero también se puede plantear en un sentido machista o misógino, con las malfolladas y todo este tipo de cuestiones que giran en torno a la misoginia. La cuestión es que el psicoanálisis plantea estos problemas y a mí es lo que me interesa sencillamente, ¿no? Es decir, cómo el psicoanálisis es capaz de traer a un debate filosófico serio, conceptual,
problemas cotidianos que se daban por supuestos en la moral o que ya estaban de alguna manera consolidados en la normalidad de la moral de la época. Bien, vamos a continuar. Estas deducciones, que tienen un carácter mediador entre los elementos que va desarrollando la teoría psicoanalítica, están motivadas por el simbolismo y las metáforas, en la medida en que el inconsciente se expresa siempre como aquello que es oculto, pero oculto tras algo que da pistas de aquello que lo oculto mismo es. Desde mi punto de vista, el psicoanálisis parece apuntar a una suerte de dimensión de la esencia de la naturaleza humana que se hereda genéticamente, pero que ha perdido toda trabazón con su expresión fenotípica. En la medida en que dicha dimensión era peligrosa para la vida social en comunidad y se pretendió erradicar su manifestación en el mundo mediante la instauración de la cultura. De ahí que ahora nos resulte tan complicado dar una explicación plausible del significado oculto, o más bien olvidado, de los símbolos y objetos que aparecen en la vida psíquica durmiente de cada uno. Sí, pero esto ya no es Freud, esto ya es Jung, ¿no? El libro rojo. O sea que bueno, al final en los trabajos uno tiene que meter relleno y cuenta cosas que no tienen que ver con el autor porque se las sabe o lo que sea, ¿no? Pero bien, esto es más bien Jung, esto es el libro rojo de Jung. Sigo. Otra de las problemáticas esenciales del psicoanálisis en su consideración de la sexualidad, y en concreto de la infantil y femenina, y la teoría de la libido en su análisis de la psique humana. Bien, se entiende por libido o libido, claro, es que no lleva tilde. Entonces yo siempre he dicho y he escuchado líbido, ¿no? En esdrújula, pero al no poner la tilde, pues se debería leer libido, ¿no? Libido. Bueno, sea como fuere. Se entiende por libido a la manifestación en la vida anímica del instinto sexual. Habría tres etapas, a saber, la oral en los bebés, la sadicoanal en los niños y la genital como fijación final del desarrollo de la organización psicosexual. Básicamente, los niños se lo llevan toda la boca, los niños les gusta mucho y no sienten después. Perdón, los bebés se llevan toda la boca, después los niños no tienen repulsión por las heces y el orín, ¿no? Les parece un juego, y después finalmente se establece la genitalidad como la parte esencial o la parte central del placer, cosa que no es verdadera, pero bueno, del placer sexual tampoco, ¿no? Bueno, esto es un tema de debate, supongo. Como, bueno, porque, claro, es una cuestión más queer o Foucaultiana de deslocalizar el placer sexual de los órganos genitales. Esto es una cuestión feminista ya más avanzada. Continúo. De igual modo, el complejo de Edipo, en tanto que conjetura de la evolución de la psique infantil a la adulta a través de las figuras paterna y materna, constituyen uno de los pilares fundamentales de la teoría psicoanalítica freudiana. Ya estamos con el padre y la madre. A mi juicio, no me parece del todo acertado el uso de la obra sofocleana, la de Sófocles, la de Edipo, en la medida en que supone el tabú del incesto como uno de las condiciones de posibilidad de la naturaleza humana tal y como se pretende conocer. Claro, porque si el incesto es tabú, si la endogamia de alguna manera está prohibida, si el incesto está prohibido, es porque de alguna manera lo practicaban. O sea, cuando se prohíbe algo es porque eso se hace. Entonces, yo creo que Freud, en el fondo, piensa que el deseo de acostarse con... Claro, esa es la cuestión, ¿no? Porque al final, quiero decir, esto son suposiciones, esto es ficción, ¿no? Pero bueno, voy a intentar pensarlo un poco. Insisto, si el incesto es tabú, es porque el incesto se practica. Bien. O se practicaba, quiero decir, es como forma parte del deseo sexual del ser humano. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? La cuestión es, tal y como está planteado en el mito de Edipo, parece que el incesto es más bien deseado o encontrado
por parte de los hijos hacia los padres. Pero yo creo que es más bien al contrario, ¿no? O sea, es más bien el adulto el que siente cierto deseo a acostarse con el infante. Y de ahí el tabú del incesto, porque en realidad el incesto no se les explica a los niños. O sea, es un tabú moral del adulto. La cosa es que en el mito de Edipo parece como que está planteado al revés, ¿no? Como que, claro, se le dice al Edipo que es el infante, ¿no? No sé. O sea, no se le dice a los padres. Pues bueno, sí, claro. Sí. Porque el oráculo al final se lo cuenta al padre. Bueno, sin más, vamos a continuar. El estructuralismo de Levi-Strauss también tomará el incesto como piedra angular de la civilización y del contacto entre tribus primitivas, pero en un sentido social, comunitario o incluso institucional, pero no psíquico y constitutivo de nuestro mismo instinto ADNístico. Ojo, vaya, me tiré aquí un triplazo con un tremendo concepto inventado. Instinto ADNístico. No, porque al final Freud no deja de ser un neurólogo, ¿no? Un científico de la psique, pero de la psique física. Aunque Freud habla todo el rato en términos psíquicos, pero no deja de ser un neurólogo, un psiquiatra. Entonces, ahí tengo problemas, ¿no? Yo creo que esto no está bien orientado. Obviamente este texto pues, es muy revisable y no lo publicaría jamás de los jamases. Pero bueno, es un material que es mío y que obviamente está sujeto a crítica y en tal medida es simplemente como una herramienta para iniciar en el pensamiento. No sé, peores manuales se han visto. Bien, a ver si termino. Por otra parte, la disciplina del psicoanálisis es fundacional y estructuralmente polémica y alberga posiciones indisolubles entre sí, como los revisionistas freudianos como Jung o Adler, pero enseguida empezaron a mostrar discordancias con las teorías freudianas. A mi juicio, esto supone un acierto completo de la disciplina en la medida en que, sacrificando un sistema unitario doctrinal y dogmático, pero universal y omnicomprensivo, consiguen articular una serie de pensamientos diversos y entrecruzados que, tomados en conjunto dentro de algo así como la disciplina psicoanalítica, consiguen dar una explicación muy rica conceptualmente y muy sugerente para otras disciplinas o teorías, de la complejidad del asunto que se está tratando. Esto está redactado como, vamos, como el culo, sencillamente. Por el culo es muy freudiano, así. Paralelamente al análisis de sus textos y sus aportaciones teóricas al campo de estudio de la psique humana, cabe destacar la terapia, esto es, su práctica terapéutica. Para Freud existe multiplicidad de instintos, tendencias y motivaciones en la psique humana, pero los que predominan por encima de todos y determinan en última instancia la génesis de la vida humana, tal y como la conocemos, es el tánatos o instinto de muerte y el eros o instinto de vida. Instinto sexual, ¿no? El eros es al final el amor, el dios de amor, el dios amor en Grecia, donde la vida misma se constituye por la manifestación de este conflicto o pugna entre estas dos clases de instintos junto con el resto. Y hasta aquí el comentario a Freud. Como les digo, intentaré traerles más adelante el susodicho texto de 2 artículos de enciclopedia porque me parece fundamental para iniciarse en el psicoanálisis y ya está, hasta el próximo vídeo. Así que nada, un saludo.